Buenos días. Sí. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Damos comienzo a la última de las sesiones plenarias del Congreso en homenaje a mi maestro, con mayúsculas, José Carlos, con la grata presencia de Francisco Tobar. Como todos saben, todos los presentes saben, o casi todos, Paco Tobar es jubilosamente jubilado catedrático de literatura hispanoamericana en la Universidad de Lleida, pero ha impartido docencia en muchísimas otras instituciones universitarias, entre ellas la nuestra, para la que es casi un profesor adoptado. ¿Verdad, Paco? Sí. Él suele decir que lleva aquí tanto tiempo como las palmeras, y nosotros encantados de que así sea y de que vuelva todas las veces que quiera. Sus investigaciones, como sabrán, se han centrado en la literatura hispanoamericana y también en la literatura del exilio republicano español, que tiene mucho que ver con el tema que ha elegido para esta sesión. Voy a mencionar algunos de sus trabajos, pero creo que todos los conocemos. El volumen Contrapuntos, de 2002, esas 20 fugas hispanoamericanas en clave literaria, que reúne varios de sus trabajos dedicados a su especialidad. Y dentro de esa amplia capacidad de crear fugas hispanoamericanas, bueno, pues ha trabajado muy diversos escritores de muy diversos momentos, desde Gertrudis Gómez de Avellaneda o Rubén Darío, Juan Gelman, Juan Carlos Sonetti, Alejo Carpentier, Mario Vargas Llosa, Pablo Neruda, Jorge Ibargüengoitia, Alejandra Pizarnik o su casi otro yo, Augusto Roabastos, sobre cuya novela Yo el Supremo publicó el libro Las historias del dictador y en 1993 una completa monografía acerca de Roa. También ha publicado un buen número de trabajos sobre exiliados republicanos como José Herrera Petere, Virgilio Botella Pastor, Paulino Masip, Fernando Ainsa o Eugenio Granell, de quien es editor de la novela Del Indio Tupinamba, sobre el que nos va a hablar en esta ocasión. Su colaboración con los círculos hispanoamericanistas es por todos conocida y por todos apreciada, de manera que, bueno, estoy segura, va a ser muy grato que esta última sesión corra a cargo de Paco Tobar. El título de su intervención, como les decía, es Eugenio Fernández Granell, Huellas de un artista sorprendido. Este pintor, escritor y cineasta surrealista español, exiliado en Francia, en República Dominicana, en Guatemala, en Nueva York, que solo regresó a España en 1985. Así que, Paco, cuando quieras. ¿Hay que apretar en algún lado? ¿Se oye? Es que siempre me equivoco. En primer lugar, gracias por la presentación, Reme, y gracias por tu presencia aquí después de tantos. ¿Hay que apretar en algún sitio? ¿Ahora? Que seáis exigentes, ya de entrada. Bien, muchas gracias. Sí, leyendo esto, afortunadamente, yo tenía un maestro de unas pocas horas solamente, que delante de una persona muy conocida y para mí también entrañable, dijo: ¿te das cuenta cómo los animales pequeños también producimos estiércol? Y se trata de esto, porque me estoy viendo, ya estoy cansado quiero decir, me cansa escuchar tantas cosas, porque digo, yo he trabajado tanto. Es mentira, son títulos, pero es mentira, trabajo menos de lo que parece. En primer lugar, lo primero que tengo que decir es que gracias, naturalmente, por el hecho de la oportunidad de volver una vez más a Alicante. No soy tan viejo como las palmeras, por lo menos en origen, porque las palmeras se colocaron aquí, sí, yo sé, una vez que las colocaron, sí, pero antes no sé dónde estaban esas palmeras. Ahora bien, lo que sí que es cierto es que me siento un poco impostor, teniendo en cuenta las personas que he tenido oportunidad de reencontrar en este momento. Me siento impostor porque hay muchas de las personas, naturalmente, de las cuales yo he aprendido, muchas, yo no diría muchas, diría todas las personas realmente que he tenido contacto a lo largo de mi vida, he aprendido.
En Alicante aprendí más incluso de lo que la propia Alicante se piensa. Aprendí una cosa importantísima también, que es la amistad. Por lo tanto, he dicho que me siento impostor, pero al mismo tiempo tengo que decir que soy impostor porque no sé si he estado aquí, pero sí que sé por qué he estado aquí. He estado aquí, naturalmente, por cariño y con amistades, con lo cual es incluso más importante que el hecho de poder compartir alguna idea de las cuales ya no he carecido siempre, y ahora ya que formo parte de las clases pasivas. Por lo tanto, soy cada vez más pasiva, o sea, estoy realmente alimentando mi vagancia en cuanto, por si era corta, en cuanto a estar aquí. Entre otras cosas, siempre he sido, pues como máximo, un monaguillo de la literatura. Por lo tanto, no me siento, naturalmente, una figura, ni siquiera con el mérito de estar en donde estoy ahora, absolutamente. Por lo tanto, José Carlos, que está por ahí, sí, escondido, bueno, escondido, semi-escondido, te he de dar las gracias por tu amistad, en definitiva, y como el primer día decía Teo aquí, es gracias maestro, pero también gracias amigo, sobre todo gracias amigo, y naturalmente lo de maestro va por añadido. Como no podía ser menos, tengo que empezar con una cita de Roa, ya que dicen que es como una especie de, digamos, de rémora que he llevado a cuestas durante toda la vida, porque uno cuando empieza a trabajar en algo, hay otro, pero no voy a mencionarlo ahora porque si no me liaría. Y cuando uno se dedica a una persona y, bueno, ha hecho alguna cosa sobre él, de esas cosas le ponen el sello de especialista. Yo también, José Carlos me enseñó un día con respecto a otro autor que decía que él sabía más de ese autor en su escalera. Pues bien, a mí también me ocurre lo mismo. Yo sé de ese autor en mi escalera, soy el que más sabe de ese autor en mi escalera de vecinos. Y por lo tanto tengo que empezar con una cita de Roa. Roa, en Yo el Supremo, tiene un fragmento que viene a titularse, tiene un subtítulo antes de empezar que se llama Lección de Escritura. Y en la lección de escritura, en ese fragmento, el secretario del dictador, que es el personaje sobre el que gira todo el relato, la figura del dictador está dictándole una circular perpetua, o sea, un documento oficial al secretario privado. Y el secretario privado, Patiño, está escribiendo. Y el hombre se acerca y mira lo que está escribiendo y dice: ¿pero qué estás haciendo? Dice: no, estoy copiando lo que usted me dice. Dice: no, yo te estoy dictando una cosa, pero tú estás copiando otra. Y dice: lo que tú estás escribiendo no es lo mismo que lo que yo te estoy dictando. Dice: vamos a ver, tú tranquilo porque te voy a dar una lección de escritura. Y la lección de escritura, dentro de la lección de escritura, lo primero que le dice es: mira, la escritura es la representación de la realidad. Pero la literatura, entiéndase naturalmente por algo que no es precisamente la escritura en sí, es la representación de la realidad como representación. Esa es la lección que te doy. Y naturalmente a partir de ahí le da los pasos de la lección. Curiosamente, los pasos de esa lección son una estructura teatral. Es una primera escena, una segunda escena y un prólogo, un final. Por lo tanto, está dándole una representación, una lección de escritura con una representación teatral, con una estructura, una representación teatral. O sea que está cubriendo las dos necesidades. Viene a colación esta historia por el hecho de que la cita que voy a hacer ahora es por el hecho también porque coincide con la cita que voy a hacer ahora con respecto a Granell. Granell tiene un momento en que él, en una entrevista, dice: la realidad mayor en arte es
su independencia absoluta de la vida cotidiana. El arte está fuera del ordinario, al hacerse eterno, al hacerse arte y al margen de lo accidental. Es decir, esa independencia que hay, esa independencia sin perder de vista la realidad. Es decir, esa es otra cosa, esa representación de la representación como representación, o sea, la representación de la realidad como representación. Por lo tanto, tiene mucho que ver esa historia. Las obras de Granell, y que aquí voy a empezar ya, por fin, de alguna manera, si es que las obras de Granell son un largo aprendizaje donde tradición y novedad serán los principios estéticos de los que la justifican. Sensibilidad, criterio e imaginación, el tono de sus fantasías. Humanidad y conciencia, libertaria, sus apuestas ideológicas. Vehemencia, sinceridad y descaro, sus impulsos. Surge todo ello al ritmo de la historia y al compás de sus aventuras, las del propio Granell. Lejos de un realismo trasnochado, tiende a ser barroco y es surrealista, negándose a juegos y amanерamientos de salón. Desvela querencias en artificios tragicómicos de vieja escuela y nuevo cuño, denunciando supercherías. El pintor, Granell, es músico. La primera formación fue musical, violinista concretamente. Curiosamente, me acordaba de Daniel también. Es decir, escultor, figurinista, arquitecto, escenográfico, no arquitecto de arquitectura, sino arquitecto escenográfico. Es cineasta también y, naturalmente, tiene algunas, no solamente es arquitectura escenográfica, sino alguna obra teatral que no llegó a estrenar. Su tarea, dice Santos Torruella, refiriéndose a la pintura, no llega como después de una serie de filtraciones a través de sucesivos planos temporales. Resulta así de lo que hace unas a modo de estratografías, de formas, símbolos y expresiones, de las cuales él es asimismo el primer cartógrafo. Es original, es nuevo. En última instancia, los trabajos de Granell son una complicada localización y reclamo para descubrir afinidades, para descubrir unas ciertas simpatías entre el lector o el espectador y la obra en que se plantea, pero también para identificar la obra con el mismo personaje, cómo el personaje se identifica con esa obra sin copiarse. Después lo veremos de alguna manera, sino copiándose a partir de los símbolos que lo acompañan. El carácter, Gonzalo Sobejano también lo menciona ya con respecto a la literatura y dice la lengua la tengo y le prometo que ayer no lo bebí por la noche. El carácter laberíntico del espacio abarcado, la condición proteica del personaje, la índole fragmentada del tiempo que se evoca, la omnipotencia autorial y el predominio del discurso digresivo, dice Sobejano, la condición sónica o fantástica de símbolos y motivos rectores, la ruptura de frases hechas, toda la definición de la escritura del propio Granell, la que está dando Sobejano, la reversión de refranes, el juego libérrimo con la palabra puede hallarse en las obras narrativas de Eugenio Granell con radicalidad y eficacia semejantes a lo que es fácil encontrar en narraciones de escritores como Cortázar, Cabrera Infante, Juan Goytisolo o Juan Benet. Por lo tanto, nos está dando un retrato, digamos, de la tipología de la obra de Granell. Por su parte, Stella Irizarry atribuye
naturalmente a granel filtraciones surrealistas. No son solo filtraciones, son convencimientos surrealistas del segundo surrealismo, de segunda etapa del surrealismo, no tanto de la primera como de la segunda, y un carácter independiente para defender ese tipo de filiaciones surrealistas. El propio Granell se define su surrealismo o el surrealismo, que él practica. El surrealismo dio a la poesía una dimensión que no había tenido antes, y me refiero a la poesía en todos sus campos, porque la pintura, la música, la arquitectura son también poesía. Decir surrealismo, también poesía, es actuar con libertad y mantener, eso lo digo yo, no lo dice Granier, pobre, no le voy a atribuir palabras que lo minimizarían, y mantener la distancia respecto a esquizofrenias inventadas en busca de una realidad total que habla desde la metahistoria sin extrañar el humor a cuenta de Freud. No solamente el humor es lo que en el sentido freudiano del término que plantea, sino que de Freud también coge otra cosa, me parece a mí, que coge otra cosa, que es el carácter misterioso del tiempo, lo que es el misterio que hay dentro del discurso del tiempo, del discurrir del tiempo. Y por lo tanto también nos encontramos con ese juego de tiempos entre uno y otro momento de la realidad. Bien, aquí me van a permitir que haga la inauguración de mi progreso. No sé, ahora. Aquí, ya tengo es que sí, no tiene sentido. Que no coge el pulso, me va fatal el pulso para encontrar. Ahora. Eso es un autorretrato de Granelli. Fíjense que el personaje que está en el centro está rodeado precisamente de los símbolos, la escritura. Por un lado, el anclaje de la tierra, por otro lado, o el desarraigo, si ustedes quieren. Esa es ya la pintura de Granelli. A partir de aquí van a ver ustedes una serie de imágenes que son precisamente si corre, porque si no corre no sirve de nada. ¿Tengo que darle aquí o allá? Ah, ya corren. Son diferentes etapas. No las he ordenado en el tiempo, porque el tiempo que corre es desde el 40. Él no empieza a escribir, nace en el 12 no empieza a escribir hasta el 40. Bien, sí. Voy a aprovechar un momento simplemente para dar 4 o 5. Mientras tanto, fíjense en las imágenes, que soy más entretenido que yo, que no soy ni tan guapo, ni tan bien lo hago, como han dicho antes, sino fíjense en las imágenes que van a coincidir mucho con las descripciones que voy a hacer respecto a las obras posteriores. Sin embargo, como apuntes biográficos, que no le voy a sobrecargar en definitiva, Granell es una persona que nació en el 12 en Galicia, muy temprano, muy joven. Se trasladó a Madrid, vivió en Madrid hasta el momento de la Guerra Civil, hasta el 36, inicio de la Guerra Civil. Vivirá la Guerra Civil, una parte participará en el asedio de Madrid, en el tiempo del asedio de Madrid. Después estuvo en el frente llegó a ser coronel del ejército. Después de ese tiempo ya tuvo que marcharse al exilio. Se exilió primero a Francia, de Francia se embarcó para el exilio americano. El exilio americano, la República Dominicana primero, después Guatemala, después Puerto Rico, después Nueva York. De Nueva York ya acaba su vida americana, regresa a Madrid y muere en Madrid en el 2001. Por lo tanto, es un transeúnte de la vida, porque va pasando por diferentes lugares en función, naturalmente, de las circunstancias y en función de su propio interés, naturalmente, desde el punto de vista. Él no empieza, insisto, empieza a dibujar muy temprano y dibujará al mismo tiempo que se forma musicalmente,
pero de hecho no empieza a pintar, que es como más se le conoce, está dentro del catálogo de los pintores surrealistas españoles. Importancia, si ustedes quieren verlo, aparte de lo que están viendo ahora, tiene una fundación, la Fundación Eugenio Granell, en Santiago de Compostela, que la recomiendo que la visiten, porque la pintura a mí por lo menos me apasiona de este señor. Hay arquitectura, en esta pintura hay arquitectura, hay literatura, porque son relatos, en definitiva, dentro del texto. Hay composiciones teatrales, es decir, hay arquitectura teatral, es decir, hay todos esos elementos. Hay música, porque hay un ritmo, hay colores, por descontado, dentro de esa escritura. En cuanto a la tarea literaria, que voy a empezar ahí, perdón, Reme, si me paso, espero no pasarme, antes de 5 minutos me dice, porque yo corto rápido y paso al final y se acabó, porque ya se encontrará. En su tarea literaria y como pintor, Granell manipula técnicas y formas con absoluta naturalidad, en busca de insólitas criaturas y nuevas dimensiones. Granell dice de su literatura, de su pintura, dice que creo que toda la pintura es literatura y toda literatura es pintura. Comencé muy influenciado por Miró, Picasso y Quirico. Lo que hice después fue ir evolucionando por caminos muy particulares. Lo que me satisface de todas las críticas que han hecho sobre mi pintura es la coincidencia en afirmar que se parece muy poco a la de mis contemporáneos, aunque, por supuesto, siempre partiendo de raíces comunes. Heredero de la tradición, Granell juega con impulsos. Mi idea, dice él, no surge de una idea preconcebida. Me pongo ante un lienzo en blanco sin saber lo que voy a hacer, pongo un color, hago un trazo y eso me va sugiriendo relaciones con otros colores y otras formas. No sé hacerlo de otra manera. Lógicamente, tampoco sigue las huellas de un falso realismo. Prefiere una modernidad lúcida, esbozada en Altamira o perfilada entre los viejos pueblos aztecas, contemplada en algunos maestros clásicos para quien también la realidad es imaginación. Lo que hay, dice Granell, de más hondo en el arte es su posibilidad de huida del mundo. Hay otro arte que es el que quiere hacer del mundo su gemelo. A esa gran mentira se la llama realismo. Huir, sin embargo, para Granell no implica fuga, sino entrañamiento. Arte solo representa el arte, una mentira, pero sin trampa ni cartón. Al fondo, el pulso de una España suspendida con sus tremendas visiones misteriosas y dramáticas nostalgias. Eso ya lo pintaron Velázquez, Goya o Picasso. Dice Granell, el arte de Velázquez parece haber realizado con el tiempo un prodigio del cual hasta el presente Saturno se mostró incapaz. El prodigio consiste en haber reducido lo temporal a la medida del individuo. Si Saturno devoró a sus propios hijos, Velázquez se tragó a Saturno. El tiempo de la pintura es la pintura sin tiempo. Este es el prodigio del arte velazqueño con respecto a Velázquez. De Goya dice, el panorama plástico que Goya nos legó palpita con desgarrada emoción los más íntimos contrastes del espíritu español, el mayor de los cuales es el tremendo maridaje de su crudo realismo con el de su arrebatamiento místico. El Greco y Goya, continúa diciendo, son los titanes precursores de la pintura actual, cuya figura cumbre es Picasso, otro español desterrado. Picasso, ya le dedica un párrafo a Picasso, tan pronto recorre las zonas del impresionismo como del cubismo, o bien se adentra en la madurez de lo clásico griego y romano, o se aventura en el misterio sombrío de la enérgica y serena tradición española,
o compite en violenta pujanza primitiva con el desierto africano, al cual puede incluso amenazar con inundarlo. Remite Granell a todo ese proceso imaginativo de la pintura en la novela del indio Tupinamba, El hombre verde. Federica no era tonta, que es un relato, uno de sus relatos, tanto El hombre verde como Federica no era tonta o Nostálgico pronóstico son otro de los relatos, El clavo o Lo que sucedió. Desde el punto de vista narrativo, él es autor simplemente de la novela del indio Tupinamba, es autor de El clavo, es otra novelita corta, es autor de una novela más larga que a mí también me seduce mucho, que es Lo que sucedió, puntos suspensivos en el título, o una colección de relatos que publicó bajo el título de uno de esos relatos que aparece dentro, que se llama Federica no era tonta. Hay una serie de relatos dentro del texto. Empezaré, pues, con la novela del indio Tupinamba, que es el primer relato que publica en el exilio, en México concretamente. La novela del indio Tupinamba se inicia con una broma. Si ustedes cogen el texto, la novela del indio Tupinamba, verán que en la primera página hay dos figuras, dos dibujos. Uno es, ya lo diré, ahora continúo para que se sitúen. Hay una figura en la izquierda y en la misma página y a la misma altura una segunda figura. Son dos dibujos, No empieza con un relato, empieza con los dos dibujos. Se inicia con una broma. Dos retratos en paralelo y bajo ellos la oportuna identificación. Uno remite al verdadero autor de la novela. Es un indio vestido de indio, es decir, con taparrabos y demás, ¿no? De uno vestido indígena con vestido y pose fotográfica, descubren su origen americano y son máscara, tanto uno como el otro, el segundo retrato, que también es un indio, pero está vestido de gala, es decir, son dos figuras. También claves y objetos de valor etnográfico, antropológico y hasta de gramáticos y nuevas corrientes lingüísticas. El principio del relato es divertidísimo, porque es el indio que entra en una librería y le pregunta al librero, oiga, ¿pasa algo? El otro dice, yo no sé. Bueno, si no sabe, ¿por qué no sabe? Y el otro dice, porque no sé, porque no ha aprendido. Y el otro dice, pero no ha aprendido, ¿por qué no ha aprendido? ¿Por qué no ha aprendido? El indio y el librero, Es decir, eso es un despropósito en apariencia, pero es y divertido, naturalmente. Tipo teatral, también como un diálogo teatral. Comienza el juego, ya comienza el relato, estructurado en capítulos breves y sucesivos que discurren por una España en tiempos revueltos y durante su guerra civil. Sigue los pasos caribeños de un exilio republicano. Vuelven a mirar lo español en la posguerra y hojean de nuevo la geografía de América, cerrando el círculo de la historia donde siempre cuenta el indio Tupinamba, que al principio iba con el trasero al aire, pues entre comillas en el texto, con el trasero al aire, como podía verse muy bien, y con una rueda de plumas de ave coloradas puestas en la cabeza, el indio. Lo decapitó un conquistador al indio, y llegó a ser amigo de un clérigo, emparentándose con gitanos, es decir, fíjate, toda la mezcla. Es cronista de unos hechos, es el que escribe la historia de alguna manera, los hechos y aventurero entre dos mundos pintados en conciencia. O sea, lo que nos está dando es un panorama de la España en guerra y la España en posguerra, en definitiva, con todo eso, y dentro del caos, porque es un caos en el cual es el indio quien descubre la violencia de Europa, no es el europeo quien descubre la violencia en América. Es decir, es otra historia, es como el viaje al revés. Narrada por uno de los personajes, la historia desarrollada por Granell al escribir El hombre verde, es el relato uno de los relatos de Federica no era tonta, se titula El hombre verde, cuenta que un inválido, cuenta que invadió su hogar un extraño visitante, sorprendiéndolo allí tanto a él como a su esposa. Él está en su casa y de repente llama a la puerta y lo sorprende una visita. Y esa visita es el hombre verde,
su nombre verde, el que aparece en el dintel de la puerta, se describe de la siguiente manera: inmensamente verde, verde total, absolutamente macizo, verde opaco, duro, inmóvil, inalterable, permanecía tan tranquilo en el marco de la puerta desaparecida como si estuviera instalado en la hornacina con un fondo de tiempo, puesto allí por la tempestad o como hijo del maridaje verde de una ola rota o de un rayo desprendido por algún trueno inexacto. Enmarcada convenientemente, la visita se transforma en objeto simbólico y agradecerá ser atendida y tratará de justificar con frases hechas las causas irracionales de tan inesperada presencia. El pobre hombrecillo verde, trata de justificarse. Al pasar por aquí, no pasaba, entre paréntesis dice el relato, empieza diciendo: al pasar por aquí, palabras del hombre verde, y el narrador, entre paréntesis, pone: no pasaba, había venido. Vi luz y por eso llamé. No había luz, la luz estaba apagada. Gracias por haberme dejado entrar. No le dejamos entrar, él entró. No sé a dónde ir en una noche como esta. Era, por lo demás, una noche como muchas otras. No tengo alimento para mí. No tenía boca. No tenía boca. No tengo nada que dar a mis hijos. No tenía sexo. Soy pobre. Era verde. Vago mi soledad por el mundo. Era verde. Es decir, es el que lo define, también lo único que lo define es que era verde, lo demás es mentira. Es decir, cualquier justificación es una justificación, por lo tanto una mentira. El intruso se alejará pronto hacia el fondo del mar, recamado de sollozos. Fíjese que se pone tan romántico el hombre cuando describe la historia, dejando atrás los gestos de un hombre y una mujer apenas desvelados, silenciosos, y con ligeros indicios de aparición tan extraña. Los sueños, atribuidos a un perro acostado en el mismo dintel de la puerta desaparecida que antes ocupaba en esa visión. Y una gotera sobre esos restos grises de un cenicero, tornándolos negros. La escena carecía de importancia, si no fuera porque los testigos habrían de guardarla en su memoria. O sea, se quedaron sorprendidos y, naturalmente, inquietos, inquietándolos de nuevo al escuchar una simple frase, ahora repleta de significado. Bien, varios días después, esta pareja, sorprendida por el hombre verde y demás, los invitan a una recepción. Y en la recepción aparece una serie de personajes que están en la misma fiesta. Los personajes, dice, un señor muy serio cosía la alfombra. La dueña de la casa hizo una bella demostración hípica en el cuarto de baño. Resultó que aquel magnífico caballo se lo había regalado un tío suyo que se llamaba Rodolfo, según le dijo leído a una señora, la joven pianista. El caballo estaba debajo del piano. El tío Rodolfo vivía en Boston desde hacía 30 años. Se dedicaba a hacer antologías poéticas de los miembros de Intras que tenían tan delicada inclinación. Pasamos una velada deliciosa y demás, y de repente un personaje que hay allí se acerca y le dice al oído al marido, a la pareja masculina de que va a visitarlo, que ha sido visitada por el hombre verde, dice: ¿no nos hemos conocido en alguna parte? Le dice el personaje. Fíjense que cómo puede llegar a inquietar, en definitiva, que en el medio del caos haya alguien que se acerque y te dice: nos hemos conocido, y resulta que se está insinuando que es el hombre verde, que se le ha aparecido el día de la tempestad, una noche. Hay mucho de gallego y también hay mucha antropología, naturalmente, gallega. Bien mirado, Granell, en otro de los cuentos. Al escribir Federica no era tonta, el cuento concretamente de nombre, decide considerar que no era tan tonta la mujer. En todo caso, más tímida que un hilo mojado, le dice a la señora, y tan fea que alcanzará proporciones monstruosas durante su extraño embarazo y posterior desarrollo de la criatura, que guardará en sus entrañas los rayos X, confirmarán sin duda que es niño. Ambos integran
un complejo sistema parasitario. El rostro de Federica, y nos describe a Federica, la señora en cuestión, dice, no podía ser menos armonioso, sobre todo tal como se manifestó algo después de haberla conocido a causa de aquellas protuberancias orejales, tenía unas orejas inmensas. Sus narices resultaban aisladas, muy correctas en sí misma, pero en relación con sus facciones formadas en conjunto, veíanse monumentales, una nariz inmensa. Sus silbantes ojos se confundían con dos modestos agujeritos. Eran un par de minúsculos hoyitos, fíjense, la señora era un cuadro, en definitiva. Pero, naturalmente, su hijo, el hijo que llevaba dentro, no se veía por ninguna parte. No aparecía el niño. Lo llevaba consigo, aunque no se le viese. El hijo de Federica estaba allí, con ella. Lo tenía inseparablemente ligado a su organismo, pues lo cargaba dentro. Solo su tremenda timidez le había impedido echarlo al mundo siguiendo las manidas y universales pautas de la tradición. No había llegado a parirlo, el niño estaba dentro, iba creciendo dentro. Y llegó un momento en que le salían las manitas por las orejas a la señora y demás. Pero la gracia que tenía el asunto es que tanto Federica como el hijo tenían una voz preciosa. A ella, naturalmente, por su aspecto, la echaban de menos. Pero al tener esa voz tan preciosa, naturalmente era muy atractiva para la gente. Atractiva me refiero que la admitían por esa característica. Pero además es que el niño que llevaba dentro también cantaba de una forma preciosa. Y por lo tanto, entre los dos, o bien por separado cantaban muy bien, pero juntos también cantaban muy bien. O sea que formaban un conjunto completo musical. El cuadro es, naturalmente, extraordinario, pero después ya veremos que con respecto a la música también. El propio Granet, me voy a saltar otro relato porque si no me parece que me voy a comer demasiado tiempo y quisiera hablar de la música después. Voy a pasar a la segunda novela. He hablado de dos relatos de Federica y he hablado de la primera novela del Indio Tupinamba. La segunda novela es El clavo. El clavo se trata de que un individuo es una sociedad, es una humorada futurista, un relato de humor. Trato de humor, ese humor, naturalmente, como decía, de la característica de la definición freudiana, que remite a ciertos antecedentes literarios. Bueno, hay otro texto de Valera, si no me equivoco, se llama también El clavo, que es un asesinato con un clavo, que le clavan al muerto. Bueno, al muerto después del clavo, naturalmente. Emplea determinados recursos atribuidos a las novelas de intriga o ciencia ficción y cuestiona un proyecto civilizador demagógico, represivo y deshumanizado. Un simple objeto de ferretería protagoniza una historia que le atribuye propiedades asesinas al objeto. Es decir, el clavo es un peligro porque es un objeto asesino, el clavo. Es decir, la sociedad lo que ha hecho es quitar el clavo, o los clavos, cualquier cosa de hierro que pueda ser agresiva de la sociedad y lo sustituye por objetos de madera y demás que no son agresivos. Un simple objeto de ferretería protagoniza una historia que le atribuye propiedades asesinas, valor simbólico y fuerza demoníaca. Como instrumento mortífero es la postrera y más dañina de toda arma individual. Es peligrosísima. Como símbolo es un raro espécimen sombrío que remite a las eras anárquicas, cuando la actividad cerebral de los individuos y las multitudes todavía se hallaba infantilmente dividida por el juego bizantino consistente en la invención de oponer contrarios cuando se enfrenta a la gente. Es un objeto que puede servir de agresivo. De algún modo representa el sufrimiento y es objeto de cualquier mal. Y ahora bien, miseria, hace una enumeración caótica, miseria, frío, hambre, también las enfermedades contagiosas, hereditarias, la sinusitis,
la bronquera, la delgadez, la usura, la tos y la piquita, el nerviosismo, los callos, los sabañones, las alergias, las neuralgias, el insomnio, la gonorrea, la mística, la calvicie, los estornudos, el reuma, las metafísicas. La enumeración de enfermedades y de peligros es continua, pero son estrambóticos. Muchas de las veces son realmente sorpresivos, ¿no? El potencial maligno del clavo equivaldría a formular un mito imposible de reducir, porque el clavo símbolo, en su desarrollo mitológico, no es un animal que salta contra el centro efectivo de la regularidad unificadora, comillas en esa frase, unificada. La corroe mirando a sus individuos que, transitoriamente animalizados, pretenden arrojarse al archicalcinado bosque del misterio. En cualquier caso, el clavo es un clavo descrito en sus dimensiones y localización exacta. Es decir, describe qué es un clavo. Se trata de un clavo, dice Granell en el texto. Un clavo de 10 centímetros de longitud por 7 milímetros de espesor. El clavo era de hierro, estaba mohoso, no tenía cabeza. En el momento de ser descubierto estaba hundido en el muro justo 4 centímetros, de manera que su mayor parte permanecía en el aire, etcétera, etcétera. Que si nos está diciendo qué es un clavo, pues simplemente. ¿Y dónde está localizado? Entre dos cuadros que eso no tiene importancia. Está colocado ahí. Naturalmente, toda la novela está en qué van a hacer con el clavo. Y que el individuo que es un sabio, que escribe lo del clavo, pues no sabe qué hacer, si llevarlo a un museo, si esconderlo para siempre, si declarar que ha encontrado un clavo y naturalmente se monta un cirio en la sociedad en la que está, quiere decir que es un despropósito, aparentemente es un despropósito, y al mismo tiempo lo que nos está diciendo es que un solo objeto tan simple como un clavo puede ocasionar un enfrentamiento entre dos realidades opuestas. ¿De qué está hablando? Porque es un símbolo, no es una realidad. La realidad es el clavo. Lo otro ya es otra historia. Para mí la novela del Indio Tupinamba es magnífica desde ese punto de vista que estoy planteándole, pero lo que sucedió también es magnífica, que es los Naseiro. La familia, la saga de los Naseiro, unos gallegos que naturalmente vienen de una rancia familia, la familia que sobre todo son muy conocidos porque uno de ellos se empeñó en hacer ascensores en los árboles, era un ecologista y dijo, pues hay que hacer ascensores en los árboles porque si uno quiere subirse al árbol no es cuestión de subirse así, sino hay que darle una cierta comodidad y darle los ascensores, esta es una. Pero bueno, hay otro que es pintor, hay otro que es músico, que hay a lo largo de las diferentes generaciones, pero sin embargo el tiempo está roto. Nos habla de esa familia como si fuera de un solo bloque temporal, pero al mismo tiempo nos está diciendo que son varias generaciones dentro de esa historia. En esa historia precisamente que se trata de cosas muy serias, nos dice el autor, dice, es una historia, parece que sea divertida, pero cuidado, se trata de cosas muy serias. Dice, son hechos, dice el texto, detalles, cifras, claves, apuntes, aclaraciones, notas, dichos, recuerdos, esperanzas, desilusiones, trampas, verdades como puños, ansias, sueños, pálpitos, pensamientos, diluidos en otros pensamientos, de modo que no se sabe bien si aquellos o estos o aquellos son los generadores de otra serie de ideas, de afanes, de escondrijos, de indicios, de esperanzas, de rechazas, de cúmulos, de confusos, repletos de cálculos y olvidos, etcétera, etcétera. Fíjense que es muy serio de lo que se está hablando. Los Naveira sostendrán el argumento de que lo que sucedió, relato verdaderamente ficticio que guarda memoria de unos personajes atados a sus destinos. Las figuras importan y Concheiro será el artista que interprete la historia completa de una España desvelada en solo un lienzo, tela donde la pintura eterniza y lo eterno deviene utópico y ucrónico según es sabido. Así elabora, dice en el relato, un raro tejido de aciertos repentinos y de confusos borrones del todo incomprensibles. Juega
por impulsos que nunca logra explicar o serán realmente valiosos. Granell compone así otra pintura escrita donde vuelven a mostrarse no las realidades tal como fueron, sino el amasijo visionario de unos hechos que solo atienden a sus propias reglas. El cuadro mismo, es decir, este Concheiro es el pintor, pinta un mural que va enrollando por un lado, mientras que una vez escribido aquí sigue pintando con el otro lado que no hay pintura, enrollado por el otro lado, y así va pintando la historia de España, desde el principio hasta el final, hasta el momento en que lo pinta, naturalmente. Y están todos los personajes, está don Pelayo, naturalmente están las cuevas de Altamira, está don Pelayo, está también toda la historia prácticamente de España está allí. Dice, llega un momento en que en otra zona, dice Concheiro, ya pintó a Cervantes. Está una figura de Cervantes, como actor de su propia Numancia y sentado en la posada de la sangre. Granell lo describe la escena de esta manera. El celebrado artista de las letras acababa de recibir noticias nada halagüeñas relativas a la solicitud de ser llevado al reino de Nápoles. Véasele reconcentrado, es el propio Concheiro el que describe esas escenas a un visitante de la historia. Véase reconcentrado pensando, ¿qué cojonazos tiene ese come mierda del conde de Lemos? Sí, Cervantes formula esta expresión. Dentro de esa historia, ¿qué coño hace el conde de Lemos ahí? Porque está el conde de Lemos también metido. Habla Concheiro de haber pintado al obispo don Jerome y las fundaciones de Santa Teresa, de un tirón y alguna visión de América. Bueno, también habla de América. Mayor satisfacción le produjo su acierto en colorear sobre el lienzo a Felipe II. Y no describe cómo está Felipe II. En cambio, allí donde estaba Felipe II, eso sí que lo había hecho pensar y obligado a hacer grandes cuidados. Sobre todo porque no acababa de lograr que el traje negro del rey, pintado de negro, por serlo así, se viese verdaderamente negro, hasta que por fin descubrió que bastaba con pintarle la nariz roja al severo monarca. A Felipe II le coloca la nariz roja. Y amarilla la golilla blanca de su jubón abotonado, y ya estaba, fíjese, rojo y amarillo. ¿De qué nos está hablando? En fin. Por cierto, ese era uno de los fragmentos. Técnicamente hablando, ahora, aparte de que él no le concediese a la mayor técnica más que un valor de todo subsidiario, como Goya y Velázquez y el Greco también, que más le satisfacían de cuanto había hecho hasta esos momentos. Era esa escena la que le había llamado la atención más y le había satisfecho más. Si nos habla de pintura, también nos habla de música. Naturalmente, a cuento de una entrevista que Manuel mantuvo, Granell escribió numerosos artículos con diferentes temas y entre ellos, naturalmente, la música. Y nos habla de la música, es un descubrimiento musical extraordinario que se debemos a Felipe Perel, Maestro de Falla, etcétera, etcétera. Como viejo, habla también de la guitarra como instrumento. Como instrumento nos habla también de haber tomado conciencia del ritmo superior, de lo que es los aires propios de la música, que sí, los ritmos musicales, nos escribe sobre esos ritmos musicales y demás. Dice, es la fuerza, nos dice la música, en parte también es la fuerza del arte popular, elevado por algunos genios a un rango superior de la naturaleza universal. No hay que olvidar, dice Granell en uno de sus trabajos, que en esa indispensable condición de la universalidad, el arte no puede considerarse como tal. Arte y universalidad son dos conceptos que se unen y que caminan juntos, que se necesitan, que se funden. No hay que confundir el auténtico arte de auténtica savia popular con la burda imitación de otro arte que tiene tan poco de popular
como mucho de populachero. Ese arte es localista, limitado, de bajo vuelo. Suena siempre a remedo y a poco que se rasque en su superficie se ve enseguida que su materia orgánica es de pacotilla. Sobre todo esas cosas que son las malas copias, por descontado, que es decir, la mala utilización del concepto popular dentro del arte. No la buena. La música tendrá, pues, para Granell un efecto liberador. Federica no era tonta. ¿Por qué? Porque la libera de su, digamos, de su exclusión social. Por lo tanto, el hecho de... Perdonen, pero la música le permite, naturalmente, que lo admiren las personas y la vuelvan a incluir en el mundo, en el universo social. Dice Granell, dedicados ambos a ensayar ciertas canciones, el niño que lleva dentro y ella fuera, notaron a la par que si ambos se apoyaban recíprocamente, el resultado daba un cuarteto admirable. Hoy todo el mundo se envanece al poseer discos con los cuartetos de esta pareja excepcional. Y ya nadie critica a Federica. En el fondo, Federica llega un momento en que no era tonta. Federica era muy lista. Sabía perfectamente qué es lo que podía hacer para salir de ese enclaustramiento, de esa separación. En otro de los relatos hay una norteamericana, una tal Kristen Neely, que toca la guitarra y naturalmente incordia a los vecinos. ¿Qué bobada resulta la ignorancia? Dice, porque la critican. Si hubiese aceptado desde el primer momento que eléctrica o no, era una guitarra eléctrica la que molestaba, la guitarra era una guitarra, ustedes hubieran deleitado con sus sones, los niños habrían dormido muchísimo mejor. Y lo que sucede aquí, señoras y señores, lo que aquí sucede es que todos ustedes, todos, menos la americana Kristen Neely, son un despreciaje atajo de puercos. Es decir, aprecien esa música. Si apreciaran esta música no les molestaría. No tanto es bien, hay como que ya es tarde, me imagino, y me voy ya casi al final. Hay más y no les digo que lo lean porque sería imponerles una obligación y nada más lejos que mi intención. Como notas penúltimas, en definitiva, y con esto voy a acabar, Granell pinta y escribe, o al revés, sobre la propia historia, desarrollada en quiebros de naturaleza testimonial y valor simbólico. Piensen en lo que han visto, si es que ya no lo ven, pero en la pintura, en definitiva. Ahora, mire, se lo voy a poner para que no se diga. Sí, tendrás que volver a darle a play, Jesús. Espere que el pulso me sigue yendo mal. Ahí. Aquí. Que se me va, ahora. No, ahora todavía no. Ahora. Coño, perdón. ¿Quieres que te ayude? Sí, porque si no, es igual. Ahora mientras que me echan una mano, ven lo que es el progreso en un inútil, pues es esto. Eso no es nada más. No es nada más, pues es igual. Desarrollada en quiebro de naturaleza testimonial y valor simbólico. Es un objeto, el arte es un objeto, pero es un objeto significativo. Y como tal objeto significativo, lo que hace es recoger no la realidad, sino los símbolos que nos llevan a esa realidad, o los símbolos que están basados en esa realidad o que tienen un significado distinto por ser un objeto artístico, naturalmente, pero en sí es una realidad. Sus obras se deben a los maestros del arte y al propio surrealismo la esencia de unas imágenes fuera del tiempo. La escritura del mismo Granell pauta escenarios e ilustra secuencias, otorgando el ritmo adecuado a esas historias que narra. Pintura y música representan el universo de Granell, dando paso a una vieja herencia cultural de aires gallegos, rasgos vallinclanescos, raíz española.
todo ello fraguado al compás de sus variaciones modernas. En final es, en 1942, Granell escribe cuando muere Max Jacob, una necrológica, bueno, de hecho es un epitafio largo, que dice, forjador, le dice Granell, dice, forjador de inéditas quimeras, buceador de sueños, rendido al sueño, cuya interpretación llena de pavor a los más adictos psicoanalistas. Eso es Mike Jacob. En 2001, esa frase podría muy bien estar colocada sobre la lápida de Granell. Muchas gracias.